Les saludo a todos, muy bienvenidos a otra sesión del taller abierto a la comunidad sobre violencia, concepto, detección y primera respuesta. En la lección de hoy hablaremos sobre la sospecha y detección de maltrato físico infantil. Revisaremos aquellos signos, síntomas y evidencia que nos llevan a sospechar de que una situación particular sea constitutiva de maltrato físico contra un niño, niña o adolescente. Esta lección es de especial y gran utilidad para personas que se desenvuelven continuamente, día a día, con niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, profesores de educación primaria, de educación secundaria, o cuidadores de párvulos y profesionales de la área de la salud. ¿Qué vamos a entender por detección? La detección de una situación de maltrato se refiere a identificar signos y señales que puedan alertar sobre la existencia de maltrato. Vale decir que frente a una situación particular que nosotros estemos enfrentando o visualizando, identificamos ciertas características de dicha situación que nos lleven a sospechar, a alertarnos o encender nuestras alarmas sobre que esto puede efectivamente ser maltrato. ¿Cuál es la importancia de la detección? La detección es el primer paso para interrumpir el maltrato que esté viviendo algún niño, niña o adolescente. ¿Cómo podemos detener una situación de maltrato si ni siquiera somos capaces de detectar que existe o que está presente, que está frente a nuestros ojos? Por lo tanto, el primer paso para interrumpir un maltrato es identificarlo, ser capaz de identificar aquellas situaciones, signos y síntomas que sean sugerentes o sugestivos de maltrato. Mientras más temprana y precoz sea la detección, mayores serán las posibilidades de tener resultados positivos, exitosos, favorables. Vale decir, mientras más precoz detectemos la situación de violencia, se detendrá la situación de maltrato y se prevendrán las consecuencias de este, puesto que se sabe que el potencial de daño para un niño o niña aumenta en función de la frecuencia y gravedad de la violencia. Si un tercero identifica una situación particular de maltrato, frenará los actos de maltrato futuros en cuanto a frecuencia y a gravedad, lo que reducirá eventualmente las consecuencias en la víctima. En ocasiones la manifestación de una víctima de maltrato no siempre es clara. Puede que una mujer o un niño sea víctima de violencia física y no nos dé señales evidentes de que esté siendo víctima de dicha situación. ¿Qué hacer en dichos casos? En dichos casos se puede conjugar o sumar todas aquellas pistas que nosotros tengamos para aumentar nuestra tasa de pesquisa. Vale decir, sumar evidencia física sobre lesiones en el cuerpo de la víctima, sumar relatos o testimonios de terceros, sumar aquellas actitudes o características conductuales del victimario que nos llevan a sospechar sobre una posible situación de maltrato. Entonces sumamos cada uno de esos detalles y así aumentamos nuestra tasa de pesquisa, nuestra tasa de screening o tamizaje respecto a la existencia de maltrato. Respecto a la detección, último punto. Las víctimas generalmente no reportan espontáneamente esta situación por sí solas. Las víctimas de maltrato físico usualmente no lo declaran, no lo denuncian de manera espontánea, ya sea por la edad que tienen en el caso de los niños, por su condición de desarrollo, o incluso porque tanto los padres, los cuidadores o las propias víctimas en sí
no tienen conciencia de que están inmersos en una dinámica de maltrato. Por lo tanto, nuestra tarea puede ser visibilizar y dar a conocer tanto el victimario como la víctima que están siendo sujetos de una situación de violencia para posteriormente interrumpirla. Respecto a la detección, hay ciertas barreras. Se reportan ciertos obstáculos que nos pueden dificultar nuestra detección y pesquisa frente a una situación de violencia, aunque ésta se encuentre frente a nuestros ojos. De esta manera, no tan solo son barreras que nosotros debemos conocer, sino que también debemos trabajar. Trabajar para fomentar una mejor detección activa y eficaz. Estos rasgos que nos llevan a identificar con mayor dificultad o incluso a no querer detectar una situación de violencia, algunos de ellos son los siguientes, que nos puede llevar a no querer detectar un caso de violencia. Sentir desagrado o incomodidad frente al tema. Tener temor a avergonzar a los padres o cuidadores. Muchas veces nos puede frenar en cuanto al proceso de interrupción de la violencia. Sentir miedo a perder una relación positiva con la familia. Por ejemplo, el caso de un médico que en la consulta de control sano de un niño observa golpes o moretones en el cuerpo del infante. Sin embargo, no quiere denunciar la situación debido a que ello puede inducir el quiebre de una relación de larga data con los familiares del niño. Por ejemplo, el cuarto punto en cuanto a las barreras de detección son pensar o sentir que las razones por las cuales el maltrato pudo haber ocurrido son válidas y creer que el padre, madre o cuidador no tuvo la intención de dañar al niño o niña. Muchas veces, estando frente a una situación de violencia, podemos justificar el acto y ello no nos lleva a denunciarlo, aunque esa justificación es irracional y de ninguna manera aceptable. Temer por la seguridad personal. Muchas veces la detección y la denuncia de la violencia puede ser apaciguada o amainada por el temor de que nuestra propia integridad esté sujeta a menoscabo por denunciar esa situación. Nosotros seamos víctimas nuevamente de una situación de violencia. Y la última barrera para la detección que no tan solo debemos conocer, sino hay que trabajar, es sentir miedo a la venganza por parte de la familia, algo que se relaciona íntimamente con el punto anterior. ¿Cómo se detecta el maltrato? Ante evidencias que le sugieran a usted estar frente a una situación de violencia, es recomendable que recoja el máximo de información que le sea posible. Lo anterior le permitirá tomar decisiones y también entregar una adecuada primera respuesta cuando ésta corresponda. Por lo tanto, ante una situación de maltrato, intente recoger el máximo de información posible disponible. A continuación le daré algunas pautas respecto a cómo hacerlo. Por ejemplo, si usted se encuentra en alguna conversación con la víctima, niño, o con el cuidador, padre o madre, primero escuche y paralelamente observe aquellos signos y síntomas que sugieran maltrato físico. Lo hablaremos un poco más adelante. Escuche y observe la presencia de señales que sugieran maltrato. Punto 2. Obtenga información de múltiples fuentes. Esto se sugiere para obtener un panorama completo de lo que le está ocurriendo al niño, niña o adolescente. ¿De dónde usted puede sacar información?
Puede sacar información sobre los signos y síntomas de maltrato, ya sea en el niño o en el cuidador. Punto 1. Punto 2. Otra fuente de información que usted puede contar al momento de sospechar y averiguar sobre una situación de maltrato es el informe o revelación espontánea de maltrato por parte del niño, niña o adolescente, o incluso de otra persona. Entonces, escuche, observe signos de maltrato, de cuáles fuentes usted puede obtener información, de los signos y síntomas sugerentes de maltrato en el niño o niña, del informe espontáneo de la víctima. Otro, apariencia y condiciones generales de salud del niño. Puede obtener información acerca de la interacción entre el padre, madre o cuidador y el niño. Y por último, cualquier otro tipo de información proporcionada por un tercero. Todas esas fuentes usted puede ocupar para construir su cuerpo de evidencia y así forjar una mayor sospecha de estar frente a una situación de maltrato. Algunos consejos que se brindan, tips, datos prácticos y útiles al momento del diálogo que usted pueda sostener ya sea con el cuidador o con el niño, son pautas. 1. Hacer preguntas claras y directas y no emitir juicios descalificadores. También, asimismo, evite actitudes intolerantes o amenazadoras. Si usted se encuentra con una situación sospechosa de maltrato y está hablando con el cuidador o la víctima y empieza a emitir juicios descalificadores o adquirir una actitud intolerante, posiblemente usted va a retraer a su oyente y va a frenar la entrega de información. Sin embargo, si usted evita esas actitudes y juicios, posiblemente el cuidador entre en confianza y continúe la entrega de información. Y usted obtendrá el máximo de información posible para posteriormente entregar una toma de decisión y respuesta adecuada. Por tanto, trate de que su conversación sea tal que propicie la entrega de información y una comunicación efectiva. Asimismo, durante el diálogo, explicite usted su disposición personal para brindar apoyo y ayuda a la familia. Y resguarde la privacidad de los padres o acompañantes. Ello también va a propiciar una comunicación más efectiva y por lo tanto una entrega de información mayor. No es lo mismo que usted encare o hable sobre una situación de violencia en la calle con mucha más gente alrededor, a que esa misma conversación se entable en un lugar íntimo, a puertas cerradas, en la que la víctima, por ejemplo, no tenga temor de que su palabra, su relato, su informe espontáneo sea escuchado por otros. En ese ambiente íntimo, la persona se encuentra en libertad de expresión, sin temor a represalias, por ejemplo. En dicha situación usted obtendrá mucha más información a partir de un relato más espontáneo y libre respecto a una misma conversación en un ambiente no adecuado, sin resguardo de la privacidad. Por lo tanto, además de la conversación como tal, procure también crear un ambiente adecuado para dicho diálogo, a miras de obtener una información mayor. Durante su conversación también es recomendable evaluar las explicaciones que los adultos le dan a usted respecto a la condición del niño y analice las inconsistencias respecto a la evidencia de maltrato y lo que a usted se le reporta. Por ejemplo, si usted se encuentra con un niño con un gran moretón en el brazo izquierdo y el adulto simplemente le refiere que se cayó de una silla, usted valore si el mecanismo lesional de caerse en una silla produce esa lesión a tal grado,
O si, por ejemplo, si usted se encuentra con un niño con golpes en la espalda, con forma de látigo o de cinturón, y el adulto le dice que se cayó simplemente de una escalera, observe y evalúe si hay incongruencia entre la lesión física y aquello reportado por el adulto. Si hay incongruencia, posiblemente sea situación sugerente de maltrato. Otras preguntas fundamentales en cuanto a la detección de maltrato físico son: ¿cuándo buscar indicadores de maltrato? Se debe buscar la posibilidad de maltrato físico cuando se encuentra una lesión traumática en la víctima sin explicación convincente, o cuando existe una contradicción en la versión ofrecida por los acompañantes. Si un profesor se encuentra con un alumno en el que tiene una gran equimosis en los ojos, en el ojo derecho, y usted le pregunta sobre qué le pasó y el niño simplemente le dijo: estaba jugando y me pegué contra la mesa, o al llamar al apoderado él le describe algo similar, o incluso algo diferente, que estaba jugando con un primo y ahí el moretón, evalúe que hay una incongruencia entre los relatos y también hay una incongruencia entre el mecanismo lesional y la lesión propiamente tal. Usualmente un golpe contra una mesa va a producir equimosis respecto a las zonas con prominencia ósea, no es la parte hundida del ojo. Eso es sugerente más de un golpe intencionado por puño cerrado. Por lo tanto, también en esa situación usted sospeche maltrato. Otra situación sugerente de maltrato es cuando ha transcurrido un tiempo inexplicable entre el momento de lesión y la consulta médica. Si usted se encuentra con un niño con una gran lesión importante y le pregunta si lo han llevado a médico o a consulta y él le dice que no, es sospechoso de que por qué no lo han llevado a médico, y es posible de que sea porque no quieren visibilizar la condición de maltrato del niño. Otra situación sugerente de maltrato y que usted lo llevaría a un estudio más profundo, una investigación más acabada de esto, es el antecedente de múltiples y diversos accidentes previos. Y por último, cuando los mecanismos de producción de daño no son concordantes o compatibles con la edad del niño o con su capacidad. Por ejemplo, si usted se encuentra, tiene un vecino, vive en el mismo pasaje de un niño con una capacidad diferente, una discapacidad intelectual, y lo observa que tiene lesión en piernas y en glúteo, y que camina raro, cojea, claudica a la marcha. Usted piensa de que el niño, por su capacidad y por su edad, no tiene la capacidad tal de presentar esas situaciones por un juego o por un accidente eventual. Y esa situación también le sugeriría la presencia de maltrato en el hogar. ¿Cómo preguntar a los adultos acompañantes de la víctima? Hay ciertas pautas que se nos sugieren respecto a otras preguntas para investigar y entablar un diálogo con acompañantes de los niños, niñas o adolescentes que posiblemente estén sufriendo de violencia. Y estas son: haga preguntas abiertas y evite juicios descalificadores en ellas. Estas preguntas abiertas le ayudarán a evaluar y tener un cuadro general de lo que está ocurriendo. Algunos ejemplos. Es recomendable esta pregunta: cuéntame otra vez, ¿cómo María se rompió los dientes? En lugar de que usted pregunte: ¿usted le rompió los dientes a María? Pregunte: ¿quién estaba con usted cuando Juanito se quemó la mano? En lugar de preguntar: ¿quién le quemó la mano a Juanito? Pregunte: señora María,
Cuando un niño o niña presenta este tipo de lesión, me indica a mí la presencia de un golpe. ¿Está sucediendo algo en su familia que le gustaría contarme que explicaría esta lesión? Entre muchas otras preguntas. Nótese el carácter abierto de las preguntas y que éstas están carentes de descalificaciones, de actitudes hostiles o amenazadoras. Otros ejemplos. Me llamó la atención las mordeduras en el cuello de Pedro. ¿Me podría decir cómo le ocurrieron? ¿Quién lo estaba cuidando en ese momento? ¿Qué estaba ocurriendo antes en la casa? Y por último, otra pregunta que se le sugiere, que usted podría ocupar como modelo para formular sus propias preguntas, es: ¿hay algo que quiera contarme acerca de por qué María tiene tantas cicatrices en el cuerpo? Por lo tanto, al preguntarle a cuidadores, procure no ocupar juicios descalificadores porque eso retrae y puede frenar el relato, y ocupe preguntas abiertas que le brinden un panorama general sobre lo que está ocurriendo. ¿Cómo preguntarle a los niños, niñas o adolescentes frente a sospecha de maltrato? Si el niño es preescolar, escolar o adolescente, evalúe si es posible conversar con él en ausencia de otros familiares o acompañantes, para que la conversación sea más espontánea y no haya problemas de interés o de coerción. Algunas preguntas que usted puede formularle al niño. Por ejemplo, ¿quieres contarme qué te pasó? ¿Quién estaba contigo cuando ocurrió esto? Pedro, ¿cómo ocurrieron estas heridas en tu cara? Juan, ¿dónde estabas cuando te ocurrieron estas heridas? ¿Hay algo que quisieras decirme en cuanto a lo que te pasó? Estoy aquí para ayudarte. ¿Me quieres contar lo que te pasó? En esta última y tercera parte de la sesión, hablaremos sobre los indicadores de maltrato físico. Corresponden a aquellas características que, si están presentes, nos llevan a sospechar de la presencia de maltrato físico. Estas son lesiones físicas o lesiones en el cuerpo de la víctima, características conductuales de la víctima y características conductuales del padre, madre o cuidador. Cabe destacar que la presencia de los indicadores tiene un efecto sinérgico, aditivo. Vale decir que si yo me presento ante una situación en la que se observan dos o más indicadores de maltrato físico, es mayor la probabilidad de que esa situación constituya un caso de maltrato físico. Por ejemplo, si un profesor se encuentra con un alumno que al inicio de la jornada laboral de un día lunes se muestra con un moretón en el ojo y el niño no brinda una explicación lógica respecto a ello y más bien se muestra cabizbajo, el profesor podría pensar o sospechar de que algo en su hogar ocurrió. Y es levemente sugerente de que algo no anda bien. Sin embargo, si un niño en la misma situación, en el mismo día, se presenta con un ojo morado, pero anteriormente presentaba antecedentes de la misma lesión y otras lesiones, los padres no se presentan en el colegio en la reunión de apoderados. Al contactarse con ellos, expresan hostigamiento, hostilidad y un trato hostil con el niño, por ejemplo, con descalificaciones continuas, con insultos, sin inhibición alguna frente a la presencia de terceros, y que el niño además se muestre todos los días descuidado, con mala higiene, mal aseado y mal alimentado, es posible que la segunda situación
brinda una mayor probabilidad de maltrato físico debido al el efecto sinérgico auditivo de todos los indicadores de maltrato físico presentes, respecto a la primera situación en la que la sospecha de maltrato es escasa debido a que solamente se presenta un indicador. Por lo tanto, recordar que la presencia de los indicadores es aditivo. Mientras más indicadores estén presentes en una situación dada, mayor es la probabilidad de que el niño, niña o adolescente sea víctima de violencia física. El primer indicador de maltrato físico son lesiones en el cuerpo de la víctima. Es común de que los niños presenten moretones, por ejemplo, por un accidente casero o por estar jugando con sus compañeros en la escuela, con amigos en la calle, con primos en la casa, etc. Sin embargo, hay ciertas lesiones físicas que debido a sus características no son explicables fidedignamente por un accidente casero o por un simple juego, sino que llevan a la sospecha de un caso de maltrato físico. Por ejemplo, a grandes rasgos, las lesiones físicas no normales en el rango de lo predecible para un niño, en cuanto se da y características, o que sea cuyo mecanismo lesional no sea concordante con la lesión, son lesiones físicas sugerentes de maltrato. Específicamente, lesiones físicas con alta frecuencia en un niño son sugerentes de maltrato. Es el caso de un niño que se presenta todos los lunes en la escuela con lesiones en espalda y brazos en forma de cinturón, posterior a todos los fines de semana. Esa es una lesión física sugerente de maltrato por cuanto la frecuencia con que se presenta es mayor a la esperable a la de un niño de dicho rango etario. Otra lesión física no normal son aquellas que son de mayor intensidad respecto a lo esperable para un niño. Por ejemplo, si un niño presenta una fractura costal izquierda y el cuidador refiere que se produjo debido a que se cayó de la silla o que estaba jugando con un primo y se pegó. Hay una discordancia entre la lesión física y la intensidad de esta, o la intensidad que se traduce en cuanto al mecanismo lesional y la explicación por el cuidador. También es sospechosa de maltrato físico. Aquellas lesiones aparentemente inexplicables o que no son acordes con las explicaciones dadas por el niño o por el padre. Por ejemplo, si un niño presenta una lesión en una gran equimosis o moretón en brazo derecho y a la conversación con el menor esta alude de que fue porque se cayó de una silla, y a la entrevista con el apoderado este refiere de que se debió a un juego con un primo que lo visitó el fin de semana. Evidentemente hay una discordancia entre ambos relatos y ello debería encender las alarmas respecto a que hay una causa subyacente que no se está evidenciando. Y el último rasgo de lesión física sugerente de maltrato es aquellas situaciones en las que en dicho momento no hay ninguna lesión física en el cuerpo del menor que sea evidenciable o objetivable, pero existe el antecedente de que el cuidador, padre o madre, ejerce un castigo corporal a modo de paliza y que ya sea este dato obtenido por el relato del menor, por el propio cuidador o de un tercero. El antecedente de una disciplina física exacerbada, castigo físico o palizas continuas aún en ausencia de alguna lesión física actuada en el menor no sugiere maltrato físico. Especifiquemos lesiones físicas y daremos algunos ejemplos.
Las lesiones en piel y mucosas que son sugerentes de maltrato o de violencia son aquellas que se presentan en zonas no habituales y en prominencias y en zonas no prominentes. Por ejemplo, si usted se cae, tiene una caída de nivel en la calle, posiblemente usted presente excoriaciones en codo, en rodilla y en manos, por ejemplo, al tratar de apoyarse y amortiguar la caída en el suelo. Esas son zonas de prominencia ósea donde se palpan procesos óseos. Y por lo tanto es común y esperable de que se presente esas lesiones por ese mecanismo lesional. En cambio, las lesiones en piel que se encuentran alrededor del ojo, en la zona hundida ocular, en orejas, dentro de la boca, en espalda, en muslos e incluso en área genital, no son habituales de un simple accidente casero o juego y deben encender la alarma respecto a una situación que requiere una investigación más profunda. Las lesiones físicas en piel que reproduzcan la forma del objeto con el cual fueron infringidas. Por ejemplo, lesiones en forma de correa que impriman la hebilla del cinturón o golpes con regla y que se encuentran además en distintas fases de cicatrización deben sugerirnos presencia de maltrato. Otras lesiones en piel son aquellas, por ejemplo, lesiones múltiples, lesiones que evidencian un intento de estrangulamiento o señales en muñecas o tobillos de que el menor fue amarrado. Son lesiones físicas que escapan del ordinario y sugieren una situación de violencia. Hay quemaduras que son accidentales, por ejemplo, cuando en invierno, cuando hay accidentes con estufas, con guateros, que son un método de calefacción con agua hirviendo envuelta en plástico, en la que el menor, por ejemplo, se quemó con una sopa caliente porque se vertió el plato sobre sí mismo. En dicho caso, vamos a ver que va a haber una quemadura central de bordes irregulares con una profundidad irregular y con lesiones satélites alrededor de la quemadura central que se traducen por la salpicadura de agua. Sin embargo, aquellas quemaduras que son de bordes regulares, homogéneas, simétricas, por ejemplo en forma de calcetín o de guante, nos dan cuenta de que hubo un tercero que de manera intencionada sumergió en líquido caliente dicha extremidad o zona corporal. Por lo tanto, hemos de diferenciar aquellas quemaduras con características de accidentabilidad, bordes irregulares, con una profundidad heterogénea, de aquellas quemaduras que son sugerentes de maltrato, quemaduras de bordes regulares, homogéneas, simétricas y que se presentan en ambas partes del cuerpo, que sean bilaterales. Otras quemaduras sugerentes de maltrato son aquellas quemaduras que se presentan en niños de movilidad reducida o movilidad dependiente. Aquellas quemaduras en las que la explicación sea inadecuada o que esté plenamente ausente. Quemaduras en forma de punta, por ejemplo, que nos sugieran que fueron producidas por un cigarrillo o por hierro caliente. El tercer punto habla sobre las alopecias o calvicie, cuando los niños presentan alopecias traumáticas, donde hay zonas de pelo sano y zonas de arrancamiento de pelo, principalmente en zona occipital, en la parte trasera de la cabeza, nos pueden sugerir de que fue por un acto intencionado. Mordeduras. Aquellas mordeduras que reproduzcan la dentación humana en forma circular y que sean recurrentes. Ahí deberíamos descartar
que fuera por mordedura de perro o que fuera una autolesión infligida por un menor con un trastorno psiquiátrico, por ejemplo. Pero aún así, la forma de la mordedura reproduce la dentación humana. Si es una dentación humana grande, posiblemente sea adulto, con más de 3 centímetros de separación entre la huella de los caninos. Hay lesiones osteoarticulares en huesos y articulaciones que nos sugieren maltrato. Por ejemplo, fractura múltiple en ausencia de un trauma mayor. Fracturas en cráneo debido a una sacudida violenta. Destaca aquí el síndrome del niño amarrado, que se produce cuando una persona sujeta al niño por el tronco, las extremidades y lo balancea con fuerza, adelante y hacia atrás. Ahí se producen lesiones cerebrales por mecanismos de desaceleración, ya que el cerebro se mueve dentro del cráneo de manera rápida, hacia adelante y hacia atrás, y ahí se producen lesiones en arterias y en parénquima cerebral. También hay indicadores conductuales de maltrato físico, tanto en la víctima como en el cuidador. Indicadores de comportamiento de la víctima que nos sugieran maltrato físico son niños que tienen temor al padre o temor al cuidador. Cuenta que algunos de los padres le pegan normalmente. Son niños que se muestran recelosos en cuanto al contacto físico con cualquier adulto. O cuando se adaptan fácilmente a adultos desconocidos. Se adaptan fácilmente cuando ingresan en el hospital. O niños que demuestran pasividad y comportamiento retraído, que se muestran tímidos, impresionan asustadizos, tienen tendencia a la soledad y el aislamiento, son conductas no normales para un niño y que pueden sugerir maltrato en el hogar. También otros aspectos conductuales que sugieren violencia es una actitud de autoculpabilidad o aceptación del castigo. Niños que presentan depresión y tristeza. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que se presenta principalmente en población adulta en edad laboral. La presencia de depresión en los extremos de la vida en niños y ancianos nos deben hacer sospechar de otros diagnósticos diferenciales. Y niños que presenten abuso de drogas, alcohol a edades tempranas o sentimiento de inquietud desmedida por el llanto de otros niños también nos hacen sugerir de que este niño está siendo víctima de maltrato. Y por último, indicadores conductuales o comportamentales en padres, madres o cuidadores. Son padres que utilizan una disciplina severa e inapropiada para la edad del niño, niña adolescente. Padres que no dan cuenta alguna de una explicación respecto a la lesión, o cuando brindan esta explicación, esta resulta ser ilógica, no convincente o incluso contradictoria. Padres que parecen no preocuparse por el hijo cuando perciben al niño, niña o adolescente de manera negativa, cuando abusan del alcohol u otras drogas, cuando intentan ocultar la lesión o protegen la identidad de la persona responsable de esta. Padres que culpabilizan al cónyuge como causante de maltrato, o cuidadores que se contradicen mutuamente ante la causa de la lesión son también indicadores de maltrato físico posible. Y por último, cuando existe un retraso indebido o sin explicación en buscar y proporcionar atención médica al niño. Todas ellas son indicadores de maltrato físico que nosotros debemos ser capaces de reconocer ante una situación dada y que deberían encender nuestras alertas frente a un posible caso de violencia. En algunas sesiones posteriores analizaremos ciertos casos de la vida real extraídos de la evidencia científica disponible actualmente para ejercitar el conocimiento que hemos adquirido en esta sesión. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias.